Bienvenidos al podcast de Contextico, un podcast de Biblia, teología y cultura. En Contextico amamos la Biblia y la teología, pero somos personas reales, así que conectamos la teología con la cultura. Por eso hablamos de todo lo que ocurre en la vida de un cristiano que ama la Biblia. La idea es tener una cosmovisión sana en un mundo que arde. Este es el episodio número 5 del podcast de Contextico. Hoy hablaremos sobre rock cristiano. ¿Qué dice la Biblia? ¿Será pecado? ¿Podemos ir a un concierto? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Banda de Contextico, este es el podcast número 5, el episodio número 5. Hoy vamos a hablar de rock cristiano, de música cristiana contemporánea. Vamos a dar de varios giros a este tema. Habíamos tardado una semana sin poder vernos. La realidad es que hemos estado bastante ocupados, cada uno en sus propios asuntos, pero estamos contentos de estar de regreso. Por el otro lado está mi hermano, Carlos. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? ¿Qué cuentas? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo chido? Sí, ¿verdad? Ya teníamos ratos que queríamos grabar, ¿verdad? Y no se había podido, pero pues gracias a Dios ya estamos otra vez aquí con el podcast y pues a darle con todo este tema que sin duda yo creo que es un tema que muchas personas quizás tengan dudas, quizás tengan inquietudes sobre el tema. O curiosidad, simplemente morbo quizás también muchos, sobre qué pensamos quizás sobre el rock cristiano y todo esto. Sí, que a estas alturas creo que la gente que escucha nuestro podcast o que nos sigue desde hace rato, pues yo creo que tiene una perspectiva de que nosotros somos muy relajados en diversos temas o en estas llamadas áreas grises, pero la realidad es que tenemos nuestras convicciones y hoy vamos a hablar un poco de eso. Quisimos hablar de esto a raíz de que hace poquito, que será un par de semanas, tuviste la tremenda e increíble oportunidad, bendición, de verdad que increíble de poder estar en un concierto de John Mark McMillan, que es uno de nuestros músicos, compositores, voces, creativos, qué sé yo, favoritos artistas del mundo mundial. ¿Qué onda? ¿Cómo te fue? ¿Qué puedes contarnos de ese concierto? Bueno, realmente este año, solo quiero mencionar, este año he tenido la bendición de, vivir acá en Estados Unidos y los conciertos te llegan por como en canasta casi. Acá lo único que llega es Miel San Marcos, entonces. Sí. No, acá, o sea, literal, ahora sabía que iba a estar aquí en la ciudad donde estoy viviendo, iba a estar Lecrae, el rapero, y que iba a estar un mes después John Mark McMillan. Entonces el presupuesto no me daba para los dos conciertos y literal tuve que escoger un concierto que era obvio que iba a escoger John Mark McMillan, aunque obviamente me hubiera encantado estar en un concierto de Lecrae, que es como el rapero reformado, se puede decir, más famoso. Pero bueno, decía todo esto porque en este año he podido estar en creo 3 conciertos que se podrían decir cristianos, aunque los 3 son de índoles muy diferentes. Uno, el que ya mencionamos, John Mark McMillan. Estuve en un concierto de Hillsong y quizás los Hillsong, los fans van a estar aquí. Hillsonianos. No puede ser. Sí, ¿Hillsong United o...? Sí, Hillsong United. Yeah. Era como uno de los sueños de mi esposa y coincidió que iban a estar en la ciudad donde estábamos en ese momento
que iba a estar Hillsong, y pues obviamente aprovechamos la oportunidad. A mí me gusta la música de Hillsong. Obviamente no queremos que nadie se espante, no estamos de acuerdo con muchas de las cosas de la iglesia Hillsong, muchos rumores raros, ¿verdad?, que suenan sobre todo este movimiento. Que ni siquiera sabemos si son reales, ¿no? Exactamente, que ni siquiera sabemos qué tan real sea, pero nos gusta su música. Entonces tuvimos la oportunidad de ir, y tuve la oportunidad de ir a un concierto de POD, que es como el concierto que más cuestionaría si es cristiano o no. Fui al concierto de POD, y en los tres fue una experiencia súper chida, pero una experiencia muy diferente en cada uno de los tres. Nada más, me encantaría tomar un tiempo. Bueno, Hillsong United, creo que la gente los identifica, hacen música alternativa, pop, rock, no sé ni cómo llamarle, sintetizadores y así. Tiene a lo mejor un aire más dirigido a la iglesia, al ambiente cristiano, adoración, sin embargo muy muy contemporáneo. Últimamente sus últimos discos pues han sido unas superproducciones, la verdad han estado increíbles. POD pues es una banda pues ya clásica de rock, nu metal. En su tiempo era algo nuevo, combinaban rock, reggae, rap, varios hay géneros. Su éxito Alive llegó a estar en el top 10 en los lugares altos de MTV. En aquel tiempo era algo impresionante para una banda cristiana. Sí. Estas canciones como Boom igual salieron en películas de Hollywood. Son famosos, o sea, sí, a lo mejor se desaparecieron un rato, pero llegaron a ser muy muy famosos. Igual como ahorita hay bandas famosas de rock, aunque hoy ahorita todo es alternativo, pues en aquel tiempo POD era escuchado por todos, cristianos y no cristianos, y bueno, ellos sí son rockers, y la gente que los va a ver son rockers, me imagino. Sí. No debe haber ninguna tendencia como de iglesia en sus conciertos. Y bueno, John Mark está ahí como en medio. Al principio pues fue fue más como adoración, aunque siempre fue como rocker, alternativo, precursor de la música hipster, ¿no? Él ya era hipster cuando todavía nadie más lo era. Escritor, compositor de la canción de Cuánto nos ama. Él es el mero tigre, no es nadie más. Él la compuso, él tiene su propia historia de por qué hizo esa canción. Y bueno, sus últimos discos han sido igual unas superproducciones, con una creatividad en la composición, con letras súper profundas, con una música increíble. De verdad, si no lo has escuchado, híjole, échale un ojo. Su concierto que sacó en Blu-ray, en video, es una maravilla. Y bueno, tú tuviste la increíble oportunidad de ver a estas tres bandotas, que eso es lo que son, en vivo. ¿Y cuál fue tu experiencia en esto? Mira, ¿qué puedes decir? Híjole, lo de la experiencia en el concierto de John Mark McMillan es una experiencia única, puedo decir. No sé si se repita algo más y algo como esto en mi vida. Y el otro día precisamente le decía a mi esposa que, o sea, si yo tuviera otra oportunidad de ir a un concierto de John Mark McMillan otra vez, no lo dudaría. O sea, yo iría todas las veces que me fuera posible. Yeah. Porque sí te quedas como ese sabor de boca de quieres volver a disfrutar ese momento. Por la música, por todo lo que conlleva estar ahí. Y creo que es música que hasta un no cristiano puede disfrutarla. Pero siendo cristiano y conociendo las letras, como todo este tiempo hemos estado estudiando inglés y así fue bien chido como estar estudiando las letras y conocer las letras a fondo de algunas canciones. Y cuando
conoces todo eso y estás en el concierto, cantas algunas de las canciones, y estás disfrutando de un buen concierto, un buen show, porque al final de cuentas de eso se trata. En un concierto de John Mark McMillan, al final de cuentas es un show, o sea, el cuate, no recuerdo su nombre, el guitarrista que es el cuñado de John Mark, el cuate se la pasa haciendo show, está simplemente disfrutando el momento y hace que lo disfrutes con él. Entonces fue una experiencia súper chida. En el concierto de Hillsong efectivamente fue una experiencia más de adoración, cantando algunas canciones comunes. Sí, también es una experiencia como chida, buen sonido, buenas luces, buena música, pero sí, el concierto de Hillsong es más de adoración. Y el concierto de POD es rock. O sea, es para ir a cabecear, para ir a saltar y para ir a cubrirte de los que están haciendo slam. Y el concierto de POD fue el que más me causó como esa inquietud de que también está lo que algunas bandas cristianas de rock pueden hacer. Y desde que estuve en ese concierto me entró la inquietud. O sea, ¿por qué? Porque cuando nosotros éramos jóvenes, bueno, somos jóvenes, pero cuando nosotros éramos adolescentes, soñábamos con ser rockeros. Y como éramos cristianos y hijos de pastor, soñábamos con ser rockeros cristianos. Como sí. Nuestro máximo sueño era como darle un nuevo giro al rock cristiano, ¿no? Claro. Pero en ese tiempo ni siquiera yo era cristiano. Entonces, obviamente mi pensamiento giraba en torno al rock, a la música, al show, a la vida del rockstar. Y ahora que lo veo desde una perspectiva cristiana, sí me hago mis preguntas sinceras. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque en el concierto de POD había mucha gente cristiana, que se notaba que eran cristianos, muchos chavos, familias, o sea, vi señores que fueron con sus hijos, y obviamente te das cuenta de quiénes eran los cristianos porque llevaban sus playeras rockeras cristianas. El pescadito. No, ya no se usa el pescadito. Pero o sea, pero sí se notaba que habían cristianos, pero se notaba que habían no cristianos. Y por momentos se notaba que había gente que estaba fumando marihuana y cuando empezó todo el rock, digamos, fuerte, hubo gente que se notaba que no eran cristianas por cómo se comportaban en el concierto. Y había gente que se notaba que era cristiana y estaba disfrutando simplemente la música de POD, ¿no? Entonces es donde tú dices, híjole, es una línea muy delgada, ¿no? Y yo he escuchado entrevistas a, ¿cómo se llama? A Sonny. Sonny Sandoval. Sonny Sandoval. Y ellos han dicho, bueno, nuestra banda no es nuestro ministerio, dicen ellos. Y la banda es nuestro trabajo, es algo que nos gusta hacer y etcétera, pero no hacemos nuestra música para predicar el evangelio, ¿no? Y efectivamente en el concierto ellos en ningún momento sacan la Biblia o si hay hubo un momento en el que estaban tocando música, solo música, y Sonny estaba orando, pero en ningún momento les dice nada a la gente. Y si te preguntas, pues si te haces la sincera pregunta, ¿no? De ¿dónde puede estar esa línea en el que estás, no sé cómo decirlo, si incitando al no cristiano a seguir en su pecado o a hacer cosas que son pecaminosas? No sé si me explico con lo que quiero decir. Sí. Exacto. Bueno, no sé si me estoy explicando a la gente que nos está escuchando. Sí, el punto, yo creo que a lo que quieres llegar y es como, ¿qué caso tiene que estos cuates sean cristianos?
¿Y acaso no estarán haciendo más un trabajo de Satanás que de Dios? O sea, ¿cómo dan gloria a Dios en su vida, ¿no? En su vida, en su trabajo, que es esto, ser músicos. ¿Acaso se puede estar dando gloria a Dios con lo que hacen? En este caso de ser rockeros, o acaso están como ahora sí que nadie sabe para quién trabaja, ¿no? Y están apoyando, pues ahora sí que al enemigo en crear ambientes o atmósferas en las que la gente pueda disfrutar fumando marihuana, creando antesalas para una noche sexual, alcoholizándose, golpeándose. O sea, sí, es una pregunta honesta que pues muchos se las habrán hecho, y sé que muchos en este sentido que son anti-rock pues están en este momento como teniendo un bálsamo a su alma y diciendo sí es cierto, el rock es malo, todo está mal con el rock, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es como buscar cuál es el equilibrio, qué opina Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, y quiero dejar claro que, o sea, si alguien puede estar pensando, bueno, ¿y qué hacías tú ahí, Carlos, no? En ese concierto, bueno, quiero dejar claro que POD sí es una banda cristiana. Sí. Tienen canciones, con letras muy chidas. Una de mis favoritas de su, creo, más reciente disco es The Awakening, y es una canción que me gusta muchísimo, muchísimo, no solo por la música, sino por la letra. Y la tocaron ese día en ese concierto, y disfruté mucho esa canción. Entonces no considero que haya estado mal que yo estuviera en este concierto, para nada, y fue algo que disfruté. Pero pues hay cosas que obviamente no puedes evitar. Es como ir al cine y entrar a ver una película. No puedes evitar que van a ver otras personas pecadoras, ¿no? Ahí. Sí, claro. Eso pasa en un concierto de este tipo, de una banda de este tipo, que te vas a encontrar con cristianos y no cristianos, dentro del mismo ambiente, ¿no? Y la pregunta honesta sería ¿qué tan bien está que estas bandas hagan esto? Sí, mira, te comento, tuve la oportunidad de estar en la música, tener una banda de rock que realmente no llegó a ser tan exitosa, ¿no? Pero sí hicimos nuestros pininos ahí, tuvimos nuestras aventuras y fue una experiencia padrísima, ¿no? Que guardo en el corazón, y siempre que la recuerdo una sonrisa se dibuja en mi cara, y aún guardo amigos con eso, ¿no? Entonces es recordar esa experiencia. Sin embargo, pues sí te das cuenta de cosas, ¿no? De este mundo. Y también tuve la oportunidad de escribir en una revista de rock cristiano, una revista web. Casi la hice de reportero, alguna vez, y cubrí un par de eventos, de hecho, que se hicieron acá, Por lo menos eso nos dio, recuerdo, pases gratis para Rescate, ¿no? Exactamente. Rescate en Villahermosa. Exactamente. Entonces pude ver, y también tuve amigos que estuvieron de lleno en la escena, que tuvieron bandas sí exitosas, y estuvieron muy de cerca en todo esto, y bueno, la realidad es que hay que decir esto, hay un mundo, los rockeros cristianos no son diferentes a los cristianos carniceros, y a los cristianos plomeros, y a los cristianos maestros en una escuela, y a los cristianos taxistas. Es decir, hay de todo. Tú puedes decir que eres cristiano y ser un falso convertido, ciertamente, ¿no? Entonces, muchas de estas bandas dicen que son cristianas, pero no son cristianas, o son bandas de cristianos, porque eso hay que aclararlo. No hay como tal una banda cristiana o no,
sino son bandas de cristianos o no cristianos. De hecho, conocía bandas donde habían 2 cristianos y 2 no cristianos, por ejemplo. Entonces, quién sabe cuál era el sentido. Era simplemente hacer música, y habían bandas de cristianos que luego resultó que dijeron que ya no eran cristianos. Y una de mis bandas favoritas, Asada y Dying, que tocan metal, el vocalista Tim Lambesis, uno de los mejores vocalistas de metal, increíble cómo hablaba de Dios y sus letras. Y bueno, acaba de salir de la cárcel hace poco, ya salió de la cárcel porque mandó a matar a su esposa. Wow. Al final no pasó nada, pero bueno, se descubrió que había contratado a una persona para matar a su esposa, y en la cárcel se la pasó renegando de Dios. Y hay bandas donde se han declarado a final de cuentas homosexuales, se han ido totalmente fuera del cristianismo. Y bueno, Katy Perry era corista de POD, ¿no? Sí. Entonces, la realidad es que no hay nada nuevo debajo del sol. Lo que pasó igual con Underrod. Uh-huh. Pues algo similar, ¿no? Cuando se separó Aaron, están otra vez juntos, Aaron, ¿no? quién sabe qué onda con él. Ahorita, o sea, todo raro, ¿no? Pero lo que quiero dejar claro es que... ¿Cómo? No te había comentado que Aaron va a estar aquí en Atlanta en No enero. inventes. Su disco está padrísimo. No creo ir, pero va a estar por acá. Pero digo, no es nada nuevo debajo del sol. Son falsos cristianos y cristianos reales. Y así hay, o sea. Y también hay muchas bandas de cristianos sinceros. Muchas que realmente sí hacen un trabajo increíble para la gloria de Dios en sus conciertos y fuera de sus conciertos. O sea, son gente de iglesia que pertenece a una iglesia local, son gente que trabaja en diferentes áreas para servir a Dios. Entonces, no debemos alarmarnos. O sea, esto es parte de... El tema es que pues ellos son figuras públicas, pero ellos nunca se han comprometido con que su banda sea precisamente un ministerio de iglesia. Pero nosotros, en nuestro anhelo de tener referencias en la fama, quisimos eso. Y depositamos nuestra fe, confianza y nuestra identidad como rockeros cristianos en personas que no sabemos ni qué onda con ellos, que tienen luchas y esto, y muchos han permanecido. Yo te puedo decir de POD, han tenido sus cosas y así, pero no tengo dudas en que sean cristianos. Pero nunca quisieron hacer esto como Hillsong. Vaya, o sea, y creo que es lo que hay que definir, o sea, ¿qué onda con el rock? O sea, es válido, es intrínsecamente malo, es satánico por naturaleza. ¿Será que la música tiene moralidad? ¿El género tiene moralidad? Yo te puedo decir que en este mundo en ese mundo del rock cristiano hay de todo. Y la prueba es que nosotros andábamos en conciertos y tocábamos en conciertos y nos anunciábamos como cristianos. Es más, alguna vez nos invitaron pastores y así, y nosotros hasta ministramos y eso, y hay que ser honestos, no éramos cristianos. Nos gustaba la música. Y en hacerlo cristiano hallábamos una forma donde nuestra conciencia se sentía tranquila de poder hacer algo no malo y simplemente disfrutar, porque nos gustaba la música y nos encantaba sentirnos como famosos. Ese es el punto también. Y disfrutamos. Y otra vez, yo lo recuerdo y lo disfruté y me encanta pensar en eso. Y a cada rato que puedo cuento experiencias, aventuras, porque fue padrísimo. Es parte de mi adolescencia, ¿no? No, yo solo quiero decir que si hay alguien que está escuchando, y seguramente va a haber alguien que escuche este podcast que le gusta el rock cristiano, que es rockero cristiano, o que incluso tiene una banda y tiene un ministerio con el rock, usando el rock,
Y yo solo quiero decirle, si eres cristiano, estás siendo sincero y estás teniendo un ministerio real con esto, te felicito. Claro. A nosotros está súper chido, a nosotros nos encanta este asunto y siempre lo vamos a aplaudir, digamos. Que de alguna manera nos desconectamos de... Bueno, yo me desconecté de la escena. Todavía tengo mis cuates, pero mis cuates ya están cargando bebés, ya sirven en iglesias. Tengo amigos que eran rockers y ahorita los ves tocando en bandas de iglesias. O sea, se establecieron, sí, gracias a Dios, y otros no. O sea, pero a lo mejor ahorita alguien puede decir, no, yo ahorita es diferente y así, quizá. Quizá entonces yo no veo malo que hayan ministerios, pero o sea, no todo era bueno, hay que decirlo también. Sí. Pero tampoco quiero que esto sea el pretexto de los anti-rock para decir, sí es cierto, ya ven cuánta mentira de haber, o que simplemente esto vaya a generar que cualquier ministerio se ponga en tela de juicio y a dudar de cualquier ministerio. Como digo, hay muchísimos y tú lo puedes ver, o sea, no es nada más juzgar a simple vista, o sea, pero tú ¿qué opinas de la moralidad? Porque creo que el problema es que nosotros queremos entender que el rock cristiano, o a veces lo juzgamos con el filtro de no rock, no música, sino con el filtro de adoración, adoración corporativa, adoración de iglesias, y es donde precisamente el género pues no combina mucho. O sea, no vas a tocar en tu iglesia esto. Voy a poner el ejemplo de John Mark McMillan, porque al menos su último disco no tiene una canción, no creo que tenga una sola canción que podamos cantar en la iglesia. Bueno, yo creo que sí, yo sí cantaría unas 2 quizás. Por ahí, pero la mayoría de sus canciones de su último disco no son para cantarse en una iglesia, no son de adoración. De hecho, son hasta muy profundas que él mismo las tiene que explicar. Uh-huh. Es más, creo la Wilder Love, que es una de las más famosas de su último disco, es una palabra que él inventó. Con eso lo decimos todo. O sea, uh-huh. Sus músicas son como las parábolas casi, o sea, son escritas para no entenderse y que solo las entiende pero, o sea, entonces no es música congregacional y su tipo de música en muchas de sus canciones no son precisamente para eso. Transmiten un mensaje, transmiten una idea, transmiten el pensamiento del artista. Y para mí John Mark McMillan es más como música pues para disfrutarse, o sea, música que realmente no sé cómo decirlo, si es como para servirte, porque yo lo diría que hay cierta música y que no está mal que cristianos hagan música simplemente para que haya buena música que los cristianos escuchemos. No sé si me explico. Sí, eso que dices está increíble, o sea, y ese es totalmente mi punto. Los cristianos estamos consumiendo música todo el tiempo, de una u otra manera, ¿no? Y de alguna manera la música es de Dios, y las artes son de Dios, ¿no? Entonces, ¿por qué dejar que sea el mundo quien dicte la tendencia musical y quien saque los mejores discos y quien saque la mejor música, cuando pueden haber personas que son muy buenas en lo que hacen, en este caso música, que pueden hacer cosas para que nosotros lo disfrutemos? Porque aquí hay que marcar algo. Al que le gusta la música, el que de alguna manera sabe algo de música, el que disfruta la música, esta persona quiere escuchar buena música.
y todo el tiempo anda escuchando música, y en su carro tiene música, y en el baño escucha música, y todo tiene que ver con música, porque es parte de lo que a él le agrada, lo que él disfruta. Yo soy ese tipo de personas, ¿no? Y vas a buscar música, y entonces, si hay música de cristianos, que solamente es música, y que tú quieres escuchar solo por tu gusto musical, pues adelante. O sea, tú no vas a la carnicería y pides carne cristiana. No, simplemente quieres carne, porque te gusta la carne. Tú no vas al súper y compras leche de vaca cristiana. No, quieres leche, o sea, te gusta. Entonces, a veces solamente quieres consumir algo porque te gusta. Sí, y si esto lo están haciendo personas que lo están haciendo con un corazón que ama a Dios, pues qué increíble, ¿no? Qué increíble, porque pues viene de origen, viene mejor que mucha música ahora, que escuchas allá afuera. Quizás muchos en este momento que están escuchando este programa les surja la pregunta, la clásica pregunta de que si está bien que el cristiano escuche música secular. Solo vamos a decir que no es el tema que estamos tratando aquí y no nos vamos a meter porque el programa se desviaría, pero yo sé que quizás muchos se lo están preguntando y quizás después hagamos un programa sobre eso. Claro. Pero quizás te des una idea un poquito de lo que estamos hablando, con lo que estamos hablando. También de cierta música secular, ¿verdad? Que consumimos simplemente para disfrutar. Pero tienes mucha razón, o sea, nosotros conocemos personas, yo tengo uno de mis mejores amigos, es un súper músico, y él le encanta la música, le encanta el jazz fusión, pero, oye, mencióname un artista cristiano de jazz fusión. No sé. Tu amigo ni siquiera probablemente ni siquiera alguien que nos está escuchando sepa qué es el género, ¿no? Pero él escucha mucha música de esas simplemente para disfrutar la música. Sí, claro. Y yo lo conozco personalmente, que es de las personas más cristianas que conozco. Entonces así he conocido personas que disfrutan la buena música y entonces viene la pregunta de ¿dónde están los cristianos haciendo buena música? ¿Dónde están los buenos músicos cristianos haciendo música simplemente para que disfrutemos de música? Y gracias a Dios por la vida de John Mark McMillan y muchos más que están haciendo música de distintos tipos, de distintos géneros. Esto no solo se trata de rock, esto se aplica a muchos géneros, como el rap, por ejemplo, que también el rap no es para cantarse en una iglesia, ¿verdad? Y Dios ha levantado el rap. Increíble cómo Dios está usando el rap en nuestros días. Sí, que a nosotros también nos gusta mucho. Pero solo para retomar el punto de la pregunta de la moralidad dentro de la música, nosotros aquí en Contextico tenemos nuestra postura muy clara de que la música, los géneros musicales por sí solos no tienen un aspecto pecaminoso. Es decir, el rock por sí solo no es pecaminoso. La guitarra eléctrica no es pecado, la batería no es pecado. Y el rock como estilo musical no conlleva pecado por sí solo. Y está claro que Jesús lo dijo, que lo que contamina no es lo que viene de afuera, sino lo que está adentro, ¿no? Y es nuestro corazón. Entonces, lo que hace la diferencia en el rock no es la música, es nuestro corazón. Entonces, si una persona se droga, no es por el rock. Exactamente. O sea, tendríamos una teología muy distorsionada si pensamos que la persona... Por ejemplo, mencionaste este cuate que mató a su esposa.
No la mató. A su esposa. Ni murió su esposa ni la mató. Okay. Bueno. Okay. Bueno, pero fue como quería matarla y se buscó a alguien más. Bueno, alguno podría pensar luego, ahí está, ya ves, eso es lo que ocasiona el rock. Sí, que es la clásica, ¿no? Te vuelve una persona agresiva. Sí. O sea, nuestra teología estaría distorsionada si pensamos así. Sí, porque claro. Aparte es un análisis social chafísima. O sea, es como si toda la generación de hombres golpeadores machistas no eran rockeros. O sea, nada que ver. Sí, claro. Sí, es un aspecto cultural y es la realidad. O sea, el que va a condenar el rock generalmente va a ser una persona que no convivió con el rock, porque no fue parte de su cultura, entonces le parece extraño, ¿no? Le parece fuerte, le parece un género agresivo, porque dentro de su punto de vista o desde su perspectiva, ese sonido suena muy, muy fuerte. Él nunca estuvo acostumbrado a ese sonido. Eso pasa a veces, me pasa con mi esposa, porque a veces yo pongo música que es rock, pero es rock pop, por ejemplo. Uh-huh. Y ella ya me está diciendo que quite mi rock pesado, ¿no? Y yo a veces le he dicho, no has escuchado rock pesado realmente. Sí. Mire, ¿por qué? Porque nunca estuvo acostumbrada a ningún tipo de rock. Entonces, para su oído le suena muy fuerte. Entonces, es un aspecto que tiene que es ver un tema mucho con la cultura. Es todo un podcast aparte, ¿no? El tema de nuestra posición, nuestros gustos, cuando los hacemos dogmas, ¿no? Y creo que la Biblia habla totalmente en contra de esto, de imponer cargas a la conciencia de otros. O sea, yo te puedo decir, no hay música que me relaje más que rock pesado. No, es agresivo, no, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser eso? Si aún fuera la única persona del mundo, entonces ya rompo la estadística. Yo necesito escuchar eso y me siento de verdad, lo disfruto, la paso padrísimo y quien me conoce sabe que soy una persona bastante tranquila y relajada, entonces nunca he tenido problemas con eso. Y ciertamente hay gente a la que una canción ranchera los pone mal, y a la que una canción pop los pone mal, y a la que una canción de Jesús Adrián Romero los deprime. Y o sea, y no me vengan con que la música cambia estados de ánimo por sí solos. Ahora, la música tiene poder, tiene un poder sensorial, no podemos ignorar esto. Tiene un poder sensorial, tiene un poder sobre las emociones. Sin embargo, no podemos con esto dar de amoralidad, porque las emociones tampoco, o sea, tú puedes sentir una emoción por algo bueno y por algo malo también. O sea, puedes sentir alegría por algo pecaminoso y puedes sentir alegría por algo bueno. Entonces, una canción de iglesia puede sonar igual a una canción de no iglesia. O sea, no es ese no es el punto. O sea, nosotros decíamos que habían ciertos géneros carentes de rítmica y así, que eran más sanos o más santos que otros. Sin embargo, como decíamos en nuestro primer podcast, lo que ahorita suena como viejo alguna vez fue nuevo y fue extraño. Y tú puedes escuchar los discos de Marcos Witt. Yo quiero ser un adorador, ¿no? Y eso era en su tiempo, ¿no? Era casi Satanás cantando. Y ahorita pues tú escuchas y hasta le decimos que es un corito, ¿no? Y suena viejito. Entonces, creo que ese análisis es bastante cerrado, bastante sin argumentos, sin sentido. Y esta fue una corriente que se corrió, por así como
tal cual se corrió durante un buen tiempo por algunos videos en YouTube donde enseñaban casi como, mira, la batería suena así y ahí está el diablo casi hablando. Mira este instrumento y trae, mira tu conciencia y toda una serie de cosas que pues no, la verdad no es ni bíblico ni científicamente correcto, hay que decirlo de esta manera. Y a los músicos este análisis o sea, es de risa, ¿no? Es de risa. Por supuesto que hay géneros que van a prestarse más a ciertos propósitos que tú tengas con tu música, como la música de adoración. Entendemos que hay ciertos géneros que se prestan más para esto y hay ciertos géneros que se prestan más para música, digamos, alegre o así, pero pues ese no es no venimos acá a enseñar sobre música, pero sí creo que debemos esta última parte del podcast hablar sobre la libertad que existe en la Biblia sobre la música y sí, sobre todo basado en lo que enseñó Jesús en Juan 4, ¿no? Sí, creo que dijiste algo muy importante. Nosotros no somos expertos en música, entonces no, quizás muchas cosas no sepamos exactamente. Nos gusta la música, sabemos algo de música, pero no es nuestra especialidad, digamos. Exacto. Entonces aquí en Contextico lo que nos gusta hacer es hablar de la Biblia y queremos ir a eso. O sea, si la pregunta es ¿qué nos dice la Biblia sobre el rock cristiano? Pues la respuesta primera sería nada, ¿no? Porque no existía. Entonces eso ya nos da un parteaguas. Pero bueno, el punto mencionas Juan 4:23, que dice: más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y es un texto que mucha gente piensa que lo entiende, pero es un texto difícil de entender. Es decir, no es un texto fácil, sencillo. Jesús menciona algunas cosas aquí que requieren estudio, requieren análisis, porque a primera vista tú te puedes ir con la fácil, ¿no? Y lo que seguramente mucha gente con tendencia más carismática estará pensando cuando escucha que busca adoradores que adoren al Padre en espíritu, estarán pensando que se trata del Espíritu Santo y todo lo que conlleva, ¿no? Estar lleno del Espíritu Santo en el momento de la adoración y de la alabanza, y saltar, llorar, gritar, danzar, caerse al suelo, ¿no? Muchos en su mente estarán pensando eso cuando leen el texto. Y lo digo porque en algún momento para mí eso era el sentido era más por ese lado, no tanto el asunto de tirarse o brincar, pero sí más en el sentido de esa sensación bonita, ¿no? Que sientes cuando estás cantando y llorar y etcétera, y todo eso, ¿no? Que algunos lo llaman, ¿no? Como la presencia de Dios, ¿no? Que está la presencia de Dios ahí, o el Espíritu Santo. Pero el punto es que Jesús no está hablando del Espíritu Santo. Y no se está refiriendo al Espíritu Santo, no se está refiriendo a adorar al Padre en el Espíritu Santo. En todo caso hubiera dicho en el Espíritu, hubiera sido la frase, pero está diciendo en espíritu, está hablando del espíritu de la persona. No está hablando del Espíritu Santo, está hablando del espíritu de la persona, que debemos de adorar al Padre en nuestro espíritu y en verdad. Que se refiere que apunta a adorar a Dios con la conciencia correcta o el entendimiento correcto de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y aparte de todo esto, tenemos que entender el contexto en el que Jesús está diciendo esto, y es Jesús dialogando con
la mujer samaritana, cuando la mujer samaritana le hace la pregunta, o más bien cuando Jesús le descubre a esta mujer su pecado, la mujer reacciona y dice, me parece que tú eres profeta, y entonces aprovecha a hacerle una pregunta que cualquier samaritano haría en ese tiempo a un profeta judío, que la pregunta realmente era más como para sacarse el asunto de su pecado, como para desviar la plática. Bueno, al menos al momento de leerlo es lo que yo logro ver del texto, es que es como la mujer nunca fue a arreglar el asunto con la persona con la que vivía en ese momento, simplemente buscó otra ruta y empezó con el debate teológico. Entonces entra con esa pregunta para este pequeño debate que le dicen acerca de la adoración. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Entonces dicen, nosotros los samaritanos decimos que se debe adorar en este monte, que es el monte Gerizim, donde los samaritanos construyeron su propio altar para adorar a Dios. Y entonces dice, nosotros decimos que es en este monte y ustedes los judíos dicen que allá. Entonces la pregunta aquí es de cómo se debe adorar, en este monte o en Jerusalén. Pero Jesús le dice, no, mujer, créeme que viene una hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y aquí es donde viene, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, más la hora viene y ahora es, y ese más es la clave de todo. ¿Por qué? Porque Jesús le ha dicho en el versículo 21, viene la hora cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, más la hora viene. Es decir, ya no va a ser en este monte y en Jerusalén, sino ahora va a ser en espíritu y en verdad. Quizás te estás preguntando por qué están dando la explicación de ese pasaje que tiene que ver todo eso con el rock cristiano. Bueno, ahí les va lo que es mi explicación al respecto. Y es que cuando, bueno, y no solo es mi explicación, realmente lo he aprendido de otras personas que leo. Entonces, lo que creo de que está pasando aquí con Jesús y lo que pasó con Jesús es que toda la adoración cambió, porque la adoración antes era enfocada a una nación, era enfocada a los judíos, tanto que no se podía adorar en otro lado que no fuera en el templo de Jerusalén. Era pecado si se adoraba en otro lugar. Y había una cierta forma de adorar a Dios, que principalmente era con los sacrificios. Entonces la adoración a Dios estaba ligada a una cultura y a una nación, que era la cultura judía. Entonces para adorar a Dios prácticamente tenías que convertirte en judío. Pero cuando Jesús viene, cambia todo esto. ¿Por qué? Porque ahora Jesús, y lo hace en este mismo texto, empieza a alcanzar a samaritanos, por ejemplo. Y los samaritanos ahora ya no van a estar obligados a ir a Jerusalén para adorar a Dios, para adorar verdaderamente a Dios. Lo pueden hacer en su espíritu, lo pueden hacer en su persona, que es a lo que vamos cuando vamos con la palabra en espíritu, a su persona, a su modo, al modo samaritano. Y eso pasa en todo, y entonces el evangelio empieza a expandirse por todo el imperio romano, por distintas culturas, y ahora cada cultura es libre de adorar a Dios en su espíritu, en su cultura, en su persona, en sus personalidades. Claro, y esto no es sincretismo, no quiere decir que se avalaría cualquier tipo de adoración. Estamos hablando de una adoración genuina, porque también está el elemento de verdad, pues. Sí, o sea, no es nada más espíritu. Pero en verdad, o sea, si es bíblico, tu adoración es genuina. No importa si lo hagas con tambores, o si lo haces sentado, si lo haces parado, si lo haces en tu casa, o si lo haces en el tabernáculo de no sé qué. O sea, no importa dónde, no importa eso.
a lo que vamos con todo esto es que la Biblia no establece un género musical, ni siquiera una forma de cómo se debe adorar a Dios. Y de esto ya hemos hablado en uno de nuestros primeros videos, hablamos al respecto. Luego en otro video que yo hice sobre opiniones, mencioné algunas cosas de estas, de opiniones sobre la música cristiana. Pero el asunto al que vamos es que en la Biblia hay libertad sobre la música, sobre el género musical. ¿Por qué? Porque la Biblia no pone ninguna reglas. Algunos pueden decir, ¿y qué tal con los salmos, etcétera? Ese es el punto. Los salmos eran la adoración judía, pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos de hacer lo mismo que los judíos hacían. Exactamente. Y qué están queriendo hacer algunas iglesias es usar el shofar y usar salterio, ¿no? Que ni siquiera se sabe bien qué era exactamente sí, o sea, el salterio, ¿no? Pero a lo que van es que quieren seguir adorando como los judíos, pero oye, créeme, si a mí me incomoda la música judía porque no soy judío, el estilo musical judío, a mí me incomoda, no soy judío. O sea, si a mí me ponen música judía en una iglesia, me voy a sentir incómodo para adorar de esa forma. ¿Y a qué voy con todo esto? Pero yo disfruté muchísimo el concierto de John Mark McMillan y estaba adorando a Dios. O sea, cuando en esta canción Future Past, créeme que yo estaba casi llorando con esta canción, cantando a Dios, porque es un estilo de música que me gusta mucho, con el que me siento identificado, y además estoy cantando una letra súper chida, que adora a Dios, etcétera, etcétera. Entonces, no tiene nada de malo esto, no tiene nada de malo que adorar a Dios con el estilo musical que te gusta. Mira, aún para los judíos, voy a leer el Salmo 150, lo voy a leer en la NTV, y ese salmo creo que es muy revelador. Dice: alabado sea el Señor, alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo, alábenlo por sus obras poderosas, alaben su grandeza sin igual, alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero, alábenlo con la lira y el arpa, alábenlo con panderetas y danzas, alábenlo con instrumentos de cuerdas y flautas, alábenlo con el sonido de címbalos, alábenlo con címbalos fuertes y resonantes, que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Ahí el autor de este salmo hace algo que es curioso, y es: todo lo que tengas a tu disposición, úsalo para alabar a Dios. Y obviamente las referencias a instrumentos que se entiende dentro de su cultura. Oye, porque alguno va a decir, pero ahí no dice la guitarra eléctrica. Bueno, ese sería el comentario más tonto de la historia, ¿no? Obviamente, ¿no? Va a usar puros instrumentos, puras cosas que la audiencia original entiende como cosas a su alcance. Pero me encanta que parece ser que la tendencia es, mira, entre más ruido hagas para Dios, mejor. Y que todo lo que respire alabe a Dios. O sea. Y luego ahorita se me vino a la mente que los salmos nos hablan mucho. Los salmistas animaban mucho al pueblo de Dios a cantar cántico nuevo. Sí, exacto. Y a ver, y esto no es el dichoso cántico nuevo que algunos que hacer algo, nueva revelación, ¿no? Sí, que algunos movimientos carismáticos promueven, que es como que el líder de adoración de repente empieza a cantar improvisado, ¿no? Y inventando. No, eso no es el cántico nuevo. Eso es improvisar bien y está padre, pero sí, no quiere decir que sea una nueva revelación, ¿no? Exactamente. El cántico nuevo no era nada más, no es nada de extraordinario, simplemente es seguir escribiendo canciones, o sea, hacer canciones nuevas. Sí, pero de hecho es el Salmo 149 que dice: alabado sea el Señor, canten al Señor una nueva canción, canten sus alabanzas en la asamblea de los fieles. Oh Israel, alégrate de tu Creador, oh pueblo de Jerusalén, regocíjate de tu Rey, alaba su nombre con danza
y acompáñala con panderetas y arpas, porque el Señor se deleita en su pueblo. Él corona al humilde con victoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos con esto es que un principio que podemos sacar de esto es la intención de los salmistas es que la música o la poesía hebrea o los salmos se renovaran de acuerdo a las generaciones, y es lo que pasa y es lo que tiene que pasar con la iglesia. La música que se escucha hoy es muy diferente ya, hablando de música eclesiástica o música congregacional, está cambiando, es increíble cómo está cambiando. Que ya las canciones de hace 10 años suenan un poco diferente ya. Sí. Y ni hablar de las de los 90, ya hace 20 años, cuando nosotros éramos niños, ya suenan diferente, o sea, ya se escuchan como si fueran de otra época. Y eso tiene que pasar. ¿Por qué? Porque la generación cambia. Entonces, cuando llegó el rock, si hablamos de los 60s o 70s, no sé cuándo, sería bueno haber investigado un poco más de la historia del rock cristiano. Pero creo que es por ahí de los 80s, y quizás en los 70s hubieron algunos renegados que ya empezaban a hacer rock cristiano, seguramente lo hubieron. Pero cuando surgió el rock, la iglesia tuvo que estar ahí y tuvo que haber surgido el rock cristiano, porque ya era parte de la música digamos contemporánea, de la música de nuestra cultura. Entonces es algo que no se puede evitar, es algo que siempre va a venir acompañado, no porque y obviamente quizás algunos van a tener esta idea más conservadora de que no podemos acoplarnos al mundo, etcétera, etcétera. No se trata de acoplarse al mundo, se trata de que tarde o temprano, si la iglesia está haciendo su labor, vas a toparte con que hay un nuevo discípulo en tu iglesia, hay un nuevo cristiano en tu iglesia, pero él es rockero, él tiene un trasfondo rockero. Y por cultura, hablando de estas subculturas en nuestras culturas, es un rockero. Entonces, la iglesia estaba simplemente haciendo su papel de hacer discípulos y está discipulando ahora a un rockero. Eso va a traer como consecuencia que en 5 años que este cuate sea maduro, quizás quiera ser rock cristiano. ¿Por qué? Porque eso está inerte en su persona. Sí. Y no es algo que precisamente que el género musical que le gusta esté mal. Es parte de su cultura. Y lo que tristemente muchas veces hacen es que quieren suprimirle o quitarle ese gusto, ¿no? Como diciendo, ese no es cristiano. Entonces, y muchos quizás no están escuchando aquí, están diciendo, oh rayos, ¿por qué dejé de escuchar rock? No, la realidad es que para muchos es un ídolo y para muchos sí era un problema. Entonces, qué bueno que lo hicieron. Si su conciencia les acusaba, es porque el Espíritu Santo les decía, bájale a tu rock, ¿no? Pero no es porque sea malo el rock, sino porque uno es pecador y el rock era básicamente el sol que hacía que esos frutos salieran del árbol malo que nosotros éramos. Ahora que mencionas eso, estoy pensando, es que es tan complejo el tema que... Sí, es un tema... Que quizás nos vamos a quedar quizás no vamos a decir muchas cosas y no quisiéramos que nos malentiendan o nos malinterpretaran si por ahí surge alguna duda de lo que piensas que creemos o pensamos por algo que escuchaste o por algo que se nos pasó o algo que no dijimos. Por favor, haznosla y no te quedes con la duda y no pienses. Sí, claro, esto es una plática relajada donde hemos querido y donde usamos la mitad del tiempo hablando de nuestras experiencias, pero yo quiero anotar algo. Ni aún el más conservador que está escuchando ahora adora como se adoraba en el Antiguo Testamento. Entonces, si lo quieres ver desde el punto de vista donde solamente hay que adorar como en la Biblia, nadie tiene una lira en su iglesia hoy, porque ni siquiera se entiende exactamente qué era una lira. Y por ejemplo, se entiende como el salterio, como si fuera algo instrumental, ni siquiera. O sea, hay muchas diferentes opiniones de qué es esto. Instrumentos de cuerda, ¿cuál sería el tuyo? Y flautas, ¿cuál sería el tuyo? Y el címbalo resonante, ¿cuál sería el tuyo? Entonces,
Nadie, ni el más conservador, está tocando la música que tocaban los judíos. Pero aparte, gracias a Dios, no tenemos que tocar la música que tocaban los judíos. Sí. Y gracias a Dios hay gente que está haciendo música diferente que no es mala y no es precisamente mundano. No es mundano, pero en todo caso todo lo que hacemos acá es mundano, porque es de este mundo, es de la cultura en la que vivimos. Sin embargo, no es intrínsecamente malo el rock. Es una cuestión de sabiduría, de discernimiento, de que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, pero nadie puede decir es pecado escuchar rock cristiano. Uno sí puede guiar y discipular y cuidar a personas a las que entendemos que cierto género les representa algún problema en su vida, pero son casos, creo que extraños, o quizás una persona viene de este mundo y quiere salir totalmente, pues está muy bien. O sea, qué padre convicción dejar para siempre un género, ¿no? Pero el tema es como colar el mosquito y tragarnos el camello. Eso es lo que hizo la iglesia cristiana con el género musical, ¿no? O sea, toda clase de inmoralidad, de incongruencias teológicas se permitieron. Pero no podías escuchar esto. Pero no podía haber batería, ¿no? La gente cantaba toda clase de tonterías los domingos sin ninguna letra bíblica, pero era cristiano porque lo tocaban con el órgano y porque no había batería. Y eso son inconsistencias terribles en las que crecimos, y gracias a Dios hoy hay una cultura y un movimiento teológico que está invitando a los artistas, y no artistas por ser famosos, sino a los creativos o a la gente que ama el arte, a hacer su arte para la gloria de Dios. Porque hay gente que quiere consumir fotografía, por ejemplo, o pinturas en su casa, y no quiere la pintura de la Última Cena o la de las ovejitas con el Salmo 23. No, quiere una buena pintura con algo abstracto, una cosa así, por alguien cristiano. Y no hay mucho, no hay mucho. Y quieres una buena fotografía en una montaña, una fotografía artística, porque no quieres ya el camino angosto, la foto del camino de madera, ¿no? Y no hay mucho. Y bueno, hay algunos rockeros que queremos música de este tipo, y gracias a Dios sí hay bastante. Gracias a Dios sí hay bastante ya, pero necesitamos que la iglesia local sepa que hay este espacio, sin decir que esta música es mejor que la otra, porque yo creo que para ir cerrando, que al final del día es un tema de orgullo, donde todos creemos que nuestro estilo con el que nosotros crecimos es mejor que otros, porque los que crecieron con música de los 90s dicen, no, es que esta es la música, y los que están en el 2000, y así los hipsters que escuchan Hillsong ahora la consideran mejor que la música de los 90s, y están haciendo justo lo mismo, menospreciar el gusto de otros más conservadores, y eso también es incorrecto. No se trata de que la música nueva, solo por ser nueva, es mejor. La realidad es que la música basura sigue siendo basura con el paso del tiempo. Puede ser nueva, puede ser vieja, y hay buena música que sigue ahí y no pasa el tiempo por ella. Y también, o sea, este no es un podcast de música de adoración en las iglesias, hay que aclarar. Para eso sí hay ciertas cosas que se ocupan, que digan las letras, y ciertos géneros o cosas así que uno quisiera, ¿no? Pero tampoco en un sentido de límites, ¿no? Como vimos, Jesús hizo multicultural y multigénero la adoración de todo tipo, ¿no? Entonces, si tú quieres música para escuchar en tu carro, pues empieza con John Mark. De verdad lo vas a disfrutar. Si se te hace muy pesado, pues ya mejor la música que buscas no está en Spotify, ¿no? Ahora, si se te hace muy leve,
pues luego escribe mensajes y yo te puedo recomendar algunas bandas ahí más pesadonas. Pero sí. Disfruta la música, no es malo disfrutar la música. Dios nos regaló esto, es una bendición de Dios. Sí, John Mark McMillan, no sé si podríamos definir su género. Quizás diría solo es rock hipster. Uh-huh. sí, eso puede ser un género. Pero bueno, sí, la verdad queríamos platicar de este tema, que es un tema que a nosotros nos gusta y es parte también de lo que somos nosotros. Contarles un poco de que sepan más acerca de nosotros, porque al final de cuentas el rock, digamos, es parte de nuestra vida diaria, ¿verdad? Escuchando música y esto. Y quiero aclarar algo. No es que el rock es nuestra identidad. Sí, de hecho, o sea, la gente... Yo soy pastor y la gente se sorprende cuando se entera de esta faceta de mi vida, ¿no? Porque yo ni siquiera... En mi iglesia cantamos música de adoración normal. Apenas estaba platicando con unos hermanos acá, y les estaba diciendo que me gusta mucho el rock. Y lo primero que me preguntaron es, ¿y dónde están los tatuajes? Sí, claro. Sí, por supuesto. Entonces, por apariencia no pareciera, ¿no? Sí, no, y la realidad es, otra vez, esto es algo que yo escucho en mi carro y con audífonos cuando viajo, o sea, es algo que yo con audífonos porque a mi esposa no le gusta, ya dije. Pues acá, aunque no guste, se tienen que aguantar, ¿no? Ya, hasta mi hija escucha ya estas cosas, pero no es algo que precisamente me identifique y escucho otros géneros, o sea, no precisamente, pero sí me gusta y lo disfruto, pero me gusta a mí, no tiene por qué gustarle a nadie más, ni tiene que ser como que, vaya, nadie sabe que ni siquiera que fui rockero, ¿no? Entonces, espero que te haya gustado esto. Fue una manera relajada de regresar al podcast, y también que aprendiéramos un poquito de qué dice la Biblia sobre la música, sobre géneros. Seguramente más adelante haremos un programa más especializado sobre teología de la música, porque como vimos hoy es todo un capítulo entero, o si no es que varios, pero espero que te haya gustado. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, ya las conoces, Facebook, YouTube, Twitter, aunque casi nunca publicamos nada ahí, y contexticotv.com, y nos vemos en el próximo programa.